servir ahí. Cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Ignacio también por la colaboración en la coordinación para el Miro. Voy a presentar una charla llamada Twig Recipes y la idea es aprender cómo modificar el markup de Drupal 8. Esta charla casualmente la presenté la semana pasada en Viena y pues me gustaría mucho su retroalimentación para cada vez tener la oportunidad de mejorarla. Mi nombre es Mauricio Dinarte. Me pueden encontrar como Dinarcon en Twitter, en Drupal.org y básicamente en cualquier lugar en internet. Mi correo y mi perfil de Drupal si quieren contactarme. Yo soy de Nicaragua. En Nicaragua somos bien meta. Nicaragua es conocida como tierra de lagos y volcanes y, por ejemplo, estamos rodeados de 2 océanos. Tenemos 2 lagos de agua dulce dentro del país. Este es el más grande, se llama Cocibolca. En Cocibolca hay una isla llamada Metepe. Tenemos 2 volcanes, una cascada en medio, un volcán está activo, el otro no. Y en uno de ellos hay una laguna de agua dulce donde uno se puede ir a bañar. Entonces, agua, tierra, agua, tierra, agua. Trabajo con una empresa llamada Agaric. Está basada en Estados Unidos, en Boston, pero tenemos gente en Nicaragua, México, Alemania e Inglaterra. A mí me apasiona mucho el enseñar. He estado enseñando en Nicaragua Drupal aproximadamente por 4 años y muy pronto iniciaré un proyecto personal sobre enseñar Drupal en diferentes idiomas. Algo que he notado, al menos en Nicaragua y en algunos países de la región, es que hay muy poca documentación actual y un poco avanzada de Drupal en español. Entonces, pues, si doy charlas en inglés, ¿por qué no simplemente traducirlas? Y ahora, pues, la idea es ir un poco más allá y voy a hacerlo también en francés. Entonces voy a empezar a producir material en los 3 idiomas. El producto mínimo es producir material para el Global Training Days. Si manejan un poco eso, son iniciativas de la Drupal Association que cada 3 meses se imparten clases para principiantes, para gente que quiere comenzar a explorar Drupal. Y la idea es tener ese material disponible y de ahí ir creciendo. Y tengo unos stickers por ahí si quieren tomar. Brevemente, me gustaría hacer un poco de ustedes. ¿Alguien ha descargado y configurado un tema de Contrib? ¿Todo? ¿Quién haya creado su propio tema? Menos personas. ¿Han creado un subtema? ¿Okay? ¿Quiénes han trabajado con Twig dentro o fuera de Drupal? ¿Okay? ¿Y quiénes han trabajado con temas en Drupal 8? ¿Okay? Bueno. Espero pues de que la charla sea útil. Vamos a ver varias cosas. Algo importante es que mi objetivo no es cierto que la charla se llama Recetas Twig y normalmente cuando se ven este tipo de charlas uno ve como snippets de código que puede copiar y pegar y funciona. Pero mi objetivo no es eso, mi objetivo es que ustedes entiendan el proceso, cómo llegar a esa solución. Y Lea Buró, autora de CSS Secrets, lo dice de una forma que yo creo que es muy acertada. Entender el proceso para llegar a una solución es más valiosa que la solución en sí misma. Y lo que yo quiero es que entendamos el proceso, ver qué elementos tenemos a nuestra disposición y cómo encontrar la manera de modificar el markup de Drupal con lo que tenemos a nuestra mano. Vamos a hablar de conceptos básicos y vamos a ir incrementando un poco a la dificultad. En Twig consiste en HTML con pequeños placeholders o variables que serán reemplazadas de forma dinámica. Los tweets, con Twig uno tiene una plantilla que es básicamente el esqueleto de la página y en esa plantilla podemos embeber CSS, JavaScript u otros recursos como imágenes. Algo importante es que Twig no es exclusivo de Drupal 8. De hecho viene de Symfony, los mismos creadores de Symfony crearon Twig, pero puede ser utilizado en proyectos PHP que nada que ver ni con Symfony ni con Drupal. Y este es un ejemplo de una plantilla Twig. Como pueden ver es básicamente una plantilla HTML con ciertas partes dinámicas que lo veremos a continuación, pero se identifican con llaves y signos, llaves o llaves y signos de porcentaje, como acá for, acá slogan y demás.
y ahí se puede encontrar más documentación sobre las plantillas. Un poco sobre la sintaxis. Hay 3 sintaxis en Twig. Una que es 2 llaves, que es para imprimir algo en pantalla. Una que es llave, signo de porcentaje, que es para hacer algo. Ese hacer algo puede ser evaluar una condición o iterar sobre un arreglo. Y hay otras cosas que veremos que se pueden hacer con esa otra sintaxis. Y la tercera sintaxis, que es llave y almohadilla, que es un comentario. Durante la presentación voy a utilizar mucho las palabras imprimir algo y hacer algo. Y eso hace referencia a la primera y segunda sintaxis respectivamente, porque me trabo mucho al querer decir los símbolos. Entonces voy a decir imprimir o hacer. Ahora, cuando a variables, hay al menos 3 maneras de que podemos imprimir variables en Twig. En la línea 1 a la 3 podemos ver los ejemplos. En el 99% de los casos vamos a utilizar la sintaxis de punto, que en este caso, por ejemplo, tenemos una variable en node y dentro de esa variable hay un atributo bundle, y para ir del nodo al bundle utilizamos la variable la sintaxis de punto un punto. En este caso, lo que estamos imprimiendo es el tipo de contenido. De forma interna, Drupal llama a los tipos de contenido el bundle del nodo, y por eso es que se imprime de esa manera. Una segunda opción para imprimir variables es utilizando corchetes, como si fuera un arreglo. Y en Drupal 8 eso existe como en 5 ocasiones dentro de todo el núcleo, así que no es muy utilizado. Y la tercera manera es utilizando una función llamada atributo. Paso como primer parámetro la variable y como segundo parámetro qué quiero imprimir dentro de esa variable. Y en Drupal 8 no existe un solo uso de eso por completo. Ahora, dicho de que el 99% de los casos voy a utilizar la sintaxis de punto, ¿cuándo y por qué no se puede utilizar? ¿En qué circunstancias? La primera circunstancia es cuando vamos en la jerarquía de elementos a imprimir, una de las variables empieza con almohadilla. Si el nombre de la variable empieza con una almohadilla, como en el caso de la línea 6, no se puede utilizar el punto. En ese caso podemos utilizar cualquiera de las otras 2 sintaxis, y en este caso estoy utilizando como si fuera un arreglo. Esto normalmente en Drupal 8 se utiliza para imprimir propiedades de un render array, y como lo digo, en Drupal 8 si hay 5 ejemplos de eso es demasiado. Este es uno de los pocos que existen. Y en el caso de cuando utilizar el atributo, por ejemplo, es cuando el nombre de la variable tiene un guión como parte del nombre. Si nosotros intentáramos utilizar la sintaxis de punto con eso, Twig va a interpretar ese guión como si fuera una operación aritmética y va a intentar hacer una resta. Entonces, si en el nombre de la variable va ese guión, no se puede utilizar la sintaxis de punto, y una alternativa es la función atributo. Ahora, si bien es cierto, en Drupal 8 es muy poco común, en general en la web tenemos data attributes y son bastante comunes. Entonces, pues, si se nos presenta ese caso, ya sabemos que tenemos la opción ya sea de corchete o de la función atributo. Ahora, ¿por qué utilizamos la función de punto casi siempre? Porque la función de punto tiene como 2 tareas. Uno, hace muchas evaluaciones por nosotros, y aquí podemos ver todas ellas. Verifica que si son llaves de un arreglo, que si son propiedades o métodos de un objeto, verifica si tal vez nos hizo falta ponerle get o is, o si es un render array, llama a la función render para tener el resultado en HTML de la representación de ese render array. Y si nada de eso funciona, se regresa pues que no, esa variable regresa nulo. Ahora, además de hacer todos estos chequeos, también es para hacerle la tarea más fácil a un frontend developer. Por ejemplo, alguien que está trabajando en Drupal 7 y tal vez él es experto en frontend, pero él nunca ha tocado PHP en su vida. Resulta de que en Drupal 7 con PHP Template, el themer tenía que saber la estructura de los datos con que estaba trabajando. Si era un arreglo, utilizaba la sintaxis de arreglo para acceder a la llave. Si era un objeto, utilizaba como la flecha para acceder a las propiedades, o que si tal vez era un método, etc. Con la sintaxis de punto
el Thimmer solamente pone punto y Twig automáticamente va a hacer todo lo demás. Se abstrae el conocer la estructura interna de los datos para el que está desarrollando el tema. Ahora, en esta diapositiva todo excepto la línea 15 es Twig. Si nosotros estuviéramos trabajando en un proyecto que no fuera Drupal 8, todo excepto la línea 15 es Twig. Y Drupal 8 lo único que hace, y vamos a ver algunos ejemplos más adelante, es que extiende Twig para la funcionalidad específica de Drupal. Y en el caso de la sintaxis de puntos, lo que se hace es verificar que sea un render array. Ese es un concepto muy propio de Drupal, y en el caso de ser positiva esa condición, llamar a la función render y convertir el render array en HTML. Ahora, ¿cómo seteamos variables en Twig? Utilizamos la sintaxis de hacer algo, como pueden ver, luego el keyword set, el nombre de la variable, igual, y luego el valor. El valor puede ser un escalar, y por escalar me refiero a un número entero, un número decimal o una cadena de caracteres. En este caso estoy creando un arreglo, y este arreglo, dentro de acá yo tengo, dentro de la sintaxis de hacer algo, yo tengo acceso a todo lo que Twig puede hacer. Entonces en la línea 3, por ejemplo, simplemente agrego una clase, una cadena. En la línea 4 utilizo la tilde para concatenar dos cadenas. En la línea 5 y 6 utilizo el signo de interrogación para hacer una operación una evaluación ternaria. Si esta condición se cumple, en este caso, si el nodo está promovido, si el nodo está sticky on the top of the list, entonces si eso evalúa verdadero, agrego las clases. Acá no se muestra, pero opcionalmente yo puedo poner dos puntos, como en C, un operador ternario en C, y puedo también agregar clases en el caso de la condición evalúa falso. Puedo hacer evaluaciones negativas, como en el caso de que no esté publicado, agregar esta clase. Y lo mismo aquí abajo en la línea 8. Luego, teniendo las clases dentro de un arreglo, yo puedo, dentro de la plantilla hay un objeto que se llama attributes, que tiene un método que se llama addClass. Yo paso el arreglo y me va a devolver de forma de CS válido una lista de clases. Además de hacer eso, de cómo imprimir variables, Twig nos provee filtros. Los filtros se utilizan para manipular la información antes de imprimirla en la plantilla. Para esto utilizamos un símbolo de barra, pipe, y luego el nombre del filtro. Por ejemplo, en la línea 2 tenemos un texto que al aplicar el filtro upper se convierte ese texto en mayúscula. Si yo quiero aplicar el mismo filtro a más de una línea, puedo repetir línea por línea, pipe y el nombre del filtro, pero para evitarme eso, lo que puedo hacer es, utilizando la sintaxis de hacer algo, y con el keyword filter, luego el nombre del filtro, en este caso upper otra vez para hacerlo en mayúscula, y yo puedo tener una o muchas líneas y el mismo filtro se va a aplicar a todas ellas. Los filtros, como en el caso de la línea 10, se pueden concatenar. El resultado de un filtro pasa al siguiente. En este caso tengo una variable llamada name, aplico el filtro strip tags, que lo que hace es que elimina todo el tag HTML que pueda haber dentro de esa variable, y luego a ese resultado le aplico el filtro upper y eso lo hace mayúscula. En el caso de la línea 13, cabe destacar que la variable modules acá es un arreglo, y lo que estoy haciendo es explotando ese arreglo para que se imprima como una lista, y para eso se utiliza el filtro SafeJoin, y opcionalmente yo le puedo pasar como parámetro qué es lo que yo quiero que sea el separador de los diferentes elementos de la lista. Esta charla no está enfocada en seguridad, pero cabe destacar de que Twig en sí mismo, él trae un filtro que se llama Join. Por diferentes razones, eso no se utiliza en Drupal. Drupal agrega un nuevo filtro que se llama SafeJoin, y dentro de Drupal 8, cada vez que queramos hacer este tipo de operaciones, no se recomienda utilizar el filtro que trae Twig, sino el filtro que trae Drupal 8. Y para una lista de todos los filtros que son específicos para Drupal, en ese enlace están disponibles. Ahora, hablando más sobre filtros, como
recibir parámetros es opcional y en algunos casos, si yo no paso, los parámetros van a tener un valor por defecto. En este caso, number format se utiliza para formatear números. Yo puedo pasar, por ejemplo, cuántos decimales quiero, cuál es el separador de decimales y cuál es el separador de miles. Y va a tener valores por defecto si yo no paso nada, o yo puedo sobreescribir esos valores por defecto. Y si tienen una pregunta, en cualquier momento me pueden interrumpir. Un concepto adicional que provee Twig son las funciones. Las funciones, a diferencia de los filtros, no necesariamente se van a imprimir inmediatamente dentro de la plantilla y vamos a ver algunos casos. En la línea 2 estoy utilizando la función random para generar un número aleatorio entre 0 y 7. En ese caso el parámetro 7 define el máximo y como estoy utilizando la plantilla, como estoy utilizando la sintaxis de imprimir algo, el resultado se va a imprimir inmediatamente. En el caso de la línea 5, estoy utilizando la función range, que es para generar un rango entre 0 y 7, pero estoy dentro de una sintaxis de hacer algo. Entonces no es que se va a imprimir directamente, simplemente range me va a devolver un arreglo y sobre cada elemento de ese arreglo yo voy a hacer alguna operación, que en este caso igual pues lo estoy imprimiendo, pero no es implícito de la función. Y en la línea D, probablemente una de las funciones más interesantes, en Drupal 8 hemos unificado la manera de agregar CSS y JavaScript a la plantilla. En Drupal 7 habían como entre 4 y 7 maneras de hacerlo, dependiendo de quién le preguntaran. En Drupal 8 nos estandarizamos en una y es a través de librerías. Ahora, dentro de una plantilla, dentro de cualquier plantilla de Drupal 8, yo puedo llamar a la función attach library utilizando la sintaxis de imprimir algo. Pero la impresión no se hace en línea, sino de que la función va a modificar el HTML de la página completa. El CSS se va a ir al encabezado, al head, y el JavaScript se va a ir al footer, al final de la plantilla, justo antes de la etiqueta de cierre de body. Eso se puede modificar, ese comportamiento, pero por defecto es lo que se hace. Lo importante es que en este caso, cuando trabajamos con funciones, hay tres opciones: imprimir inmediatamente en la plantilla, no imprimir en absoluto y simplemente ese resultado utilizarlo dentro de otra operación, como dentro de un for. Y la tercera opción es modificar la página completa, como en el caso de Attach Library. Y un último concepto que Twig nos pone a nuestra disposición son las pruebas. Esto se utiliza para evaluar una condición, usualmente con el keyword if, y acá vemos algunos ejemplos de Drupal 8. Si Q no está vacía, Q en este caso hace referencia al query string parameter. Si esta variable, el valor de esa variable, en el caso de la línea número 3, label display, está dentro de este arreglo. Si el valor de una variable es igual a before y la otra variable tiene algún valor, si una variable no está vacía o la otra no está vacía, y en el caso de la línea 9, si un número es par o impar. Ahora, en esta plantilla, la única prueba, hablando técnicamente, es la palabra odd. Odd, even, y hay algunas otras que son pruebas. Las palabras is, not, in, or, and, esos son operadores, pero se utilizan dentro del contexto de una prueba, dentro del contexto de una condición if, entonces simplemente lo he agrupado por conveniencia. Y esto es un resumen de cómo funcionan los filtros, las funciones y las pruebas en Drupal 8. Los filtros requieren una expresión que los preceda sobre qué el filtro va a operar. Pueden recibir parámetros y el valor de retorno siempre es un escalar que se imprime inmediatamente en la plantilla. En el caso de las funciones no requieren una expresión que les preceda. Pueden recibir argumentos y el valor de retorno es mixto. Puede ser algo que se imprime inmediatamente, puede ser algo para procesar dentro de la plantilla, o puede ser algo que va a modificar la página completa. Y por último, las pruebas requieren una expresión que las preceda, pueden recibir argumentos y el valor de retorno es booleano, sí o no, siempre. Ahora, además de eso tenemos estructuras de control, condiciones if y loops force.
Booklets for. Este es un ejemplo de cómo Drupal imprime los mensajes. Cuando nosotros grabamos un nodo, normalmente recibimos un mensaje en una cajita verde que dice tu nodo se ha grabado exitosamente. Este es como Drupal imprime esos mensajes. Hay una variable llamada messages, que es un arreglo. Aplico el filtro length para contar cuántos elementos hay en ese arreglo. Si hay más que uno, lo imprimo dentro de una lista con UL. Si solamente hay uno, imprimo solo sin la lista. Como messages es un arreglo y como sé que solamente hay uno, aplico el filtro first para obtener ese único elemento que existe. Ahora, aquí vemos en la línea 1 donde aplicamos messages a filtro length, otro ejemplo donde tratamos de simplificar la vida de él o la que está trabajando en el tema. Anteriormente en PHP 7, si yo quería contar cuántos elementos hay en un arreglo, yo ocupaba una función. Si yo quería contar cuántos caracteres hay en una cadena de texto, yo usaba una función diferente. Con Drupal 8 y con Twig, eso es lo mismo. El mismo filtro va a trabajar de forma correcta si uno le pasa un arreglo o si uno le pasa una cadena. Entonces, no hay necesidad de la persona que esté trabajando en el tema de que sepa la estructura interna. Y este es otro ejemplo de una estructura de control. Los breadcrumbs son cuando navegamos dentro del sitio, una página dentro de otra, tenemos una lista de enlaces como inicio, el nombre de la sección, después el nombre de la página como tal, por ejemplo. Eso es el breadcrumb. Entonces, en este caso el breadcrumb es un arreglo para cada uno de los elementos de ese arreglo en la línea 1. Luego vamos a imprimirlo dentro de una lista. Cada elemento en sí también es una estructura que puede tener el texto y el enlace que se va a imprimir. En la línea 3 verifico, este elemento tiene un URL. En el caso de ser positivo, imprimo una etiqueta A para imprimir un enlace. En el caso de ser negativo, en la línea 6 simplemente imprimo la propiedad texto del ítem. Ok. Lo que hemos visto, si bien es cierto son ejemplos dentro de Drupal, mucho es Twig, simplemente Twig. Ahora vamos a ver un poco cómo trabajan las plantillas en Drupal. Las plantillas de Drupal son como la cebolla, y si habrán visto la película, sabrán la respuesta. Las plantillas de Drupal son como cebollas porque vienen en capas. Cuando nosotros queremos imprimir algo en Drupal, vamos a trabajar con múltiples conceptos a la vez. Pongamos un ejemplo. Digamos que en nuestro sitio web tenemos una sección de blogs donde diferentes personas publican noticias. Digamos, Mauricio publica una noticia y en la barra lateral yo tengo un bloque que va a imprimir otros artículos escritos por Mauricio. Entonces, con ese concepto, con ese ejemplo, veamos que al menos vamos a interactuar con 5 diferentes capas. Para comenzar, cualquier cosa que se imprima dentro de Drupal, un bloque, tiene que estar dentro de una región. Entonces, la primera capa es la región. Luego, ¿en qué región estoy? Digamos, la región de la barra lateral derecha. Luego, el bloque como tal, que es el bloque más artículos escritos por el mismo autor. Como es una lista, asumamos que la lista la creé con views, entonces tengo el concepto de vistas. Luego, como estoy mostrando una lista de noticias, esas noticias dentro de Drupal son nodos. Cuarto concepto. Y probablemente dentro de esos nodos esté mostrando el título, una imagen, una etiqueta, esos son campos. Entonces, estoy imprimiendo una pequeña parte de toda la página, pero para imprimir esta pequeña parte estoy interactuando con al menos 5 conceptos diferentes. Y es muy importante a la hora de trabajar con Drupal 8 saber con cuál de esos conceptos yo estoy trabajando, porque dependiendo de en qué capa me encuentre, así van a ser las plantillas que voy a tener que modificar. Si estoy trabajando con nodos, con usuarios, con campos, con vistas, van a haber plantillas para cada uno de esos elementos, entonces yo tengo que saber identificar con qué estoy trabajando. Y como mencionaba, pues tal vez estamos trabajando, ese ejemplo es solo para imprimir uno de estos pequeños bloques. Para imprimir toda la página
fácilmente Drupal podrá trabajar con 100 o incluso más plantillas. Así que hay que saber cómo encontrar la adecuada. Ahora, las plantillas en Drupal todas terminan con extensión, son archivos de texto, todas terminan con extensión .html, .twig. Lo que viene antes es el nombre. Y en este ejercicio vamos a ir trabajando de la capa más externa hacia adentro. La capa más externa de un tema en Drupal 8 es la plantilla HTML. Como pueden ver, se incluye el doctype, la etiqueta HTML, el head, el body y 5 líneas de abajo hacia arriba donde dice page. Eso lo que está haciendo es mandando a llamar a la siguiente capa de plantilla. Entonces la plantilla HTML manda a llamar a la plantilla page o página. En la plantilla página igual vamos a ver HTML y elementos de Twig. En particular, lo que cabe destacar acá es que van a haber muchos casos donde veremos página punto y algo más, digamos page.primary menu, page.secondary menu, page.content. Cada vez dentro de la plantilla de página que hagamos eso, page.algo, eso es una región del tema. Si un día quieren saber cuántas regiones y cuáles regiones son las que el tema pone a disposición, solo tienen que ir a una plantilla y esta. Entonces, para cada una de estas, esta plantilla va a llamar a la siguiente, que en este caso va a ser región. La plantilla de región es súper sencilla, simplemente verifica, ¿existe contenido en esta región, sí o no? Si existe, se imprime, si no, pues no se imprime. En este caso, donde dice content, es la impresión como tal. Digamos que en esta región estoy imprimiendo un bloque, igual acá hay cierto marco, y 3 líneas de abajo hacia arriba tenemos la variable que dice content. Ese es el contenido del bloque como tal. Y en este caso van a llamar a la siguiente capa, que sería un nodo. Y acá igual vamos a ver muchas variables propias de los nodos. Y acá podemos seguir en la jerarquía, después vienen los campos y así sucesivamente. Pero lo importante es entender que Drupal va a trabajar en diferentes capas y una va llamando a la siguiente. Ahora, ¿por qué tantas plantillas? Hemos dicho de que para imprimir una sola página fácilmente se interactúan con 100 plantillas diferentes. Y para que nos demos una idea, Drupal 8 viene con aproximadamente 7 temas. Uno de esos temas se llama Stable. Y ese tema en particular trae 159 plantillas de Twig. Y de hecho ese número ha ido en aumento. La primera vez que yo presenté esta charla fue hace un poco más de un año y era menos, y cada vez que la presento tengo que revisar el número y jamás ha decrecido, siempre va aumentando. No sé si la idea es llegar a 200, realmente no sé cuál es el punto, pero es la realidad. Y teniendo tantas plantillas con diferentes propósitos, ¿cómo saber cuál es la que me corresponde? Recuerden que uno tiene que saber cuál es para poder hacer las modificaciones que uno necesita. Y vamos a eso ahora. Vamos a modificar el markup de Drupal. Y lo vamos a hacer con un ejemplo. Cuando uno instala Drupal por defecto, cuando uno crea un artículo, se publica el artículo y hay una línea que dice enviado por, el nombre de usuario y después la fecha con la hora. Digamos que yo quiero modificar que ese formato de fecha hora yo lo quiero cambiar, que en vez de que sea el Drupal provee por defecto, que sea algo personalizado, como digamos mes, día, coma, año. ¿Cómo hago eso? Esta es la receta, esto es como el procedimiento a seguir y esto es lo que hay que recordar. Primero se habilita Theme Debug y ya vamos a ver qué y por qué. Luego se identifica cuál es la plantilla que tengo que sobreescribir. Luego, una vez que la identifico, copio esa plantilla dentro de mi tema. Luego, si necesito, renombro la plantilla utilizando sugerencias de nombre de archivo. Luego hago el cambio que yo necesito, borro la caché y repito este proceso cuantas veces sea necesario. Importante al final de todo el proceso es deshabilitar Theme Debug otra vez. Ahora, el primer paso es habilitar Theme Debug. Es fácil, van a un archivo,
se llama services.yaml y cambian esos parámetros. En esos enlaces hay más información, pero lo importante es que una vez que esto sucede, pasa algo mágico con el markup de Drupal. Si uno lo ve desde el navegador de un usuario normal, no ve ninguna diferencia, pero si inspeccionamos el código fuente de la página, vamos a ver que tenemos comentarios de HTML por todos lados. Y esos comentarios van a ser muy útiles. Aquí tenemos un ejemplo de un caso en particular. Todo lo que esté en verde como comentario viene de ThinDebug y tenemos 3 datos súper importantes. Empezando de abajo hacia arriba, vemos que dice esto que viene a continuación proviene de y me da una ruta. Esa es la plantilla que actualmente Drupal lo está utilizando para generar esa parte de la página. Entonces así es como yo identifico qué es lo que tengo que copiar. Si yo quiero modificar esto, yo copio la plantilla Node dentro del tema de Baltic y eso está en esa ruta. Ahora, probablemente en mi sitio web yo tengo más de un tipo de contenido. La plantilla Node va a afectar a todos los tipos de contenido que existen en mi sitio web. Asumamos que yo quiero modificar los artículos pero no las páginas básicas. ¿Cómo puedo hacer eso? Utilizando sugerencias de nombre de archivo. En este caso, copio del tema original a mi tema personalizado y luego cambio el nombre. En vez de decir solo Node, le pongo guión y ya después puedo poner el nombre máquina del tipo de contenido. También puedo utilizar el view mode, en este caso full o teaser por ejemplo, o puedo utilizar el ID del nodo. Utilizar el ID del nodo no es recomendado porque en un ambiente profesional, entre comillas, tenemos diferentes ambientes al crear una página, el desarrollo local, staging, producción, y esos IDs van a variar. Entonces no se recomienda utilizar el ID del nodo, pero sí está bien utilizar sea el nombre máquina del tipo de contenido, el view mode o una combinación de ambos. El que tiene una X es el que se está usando actualmente y los asteriscos son opciones que están disponibles. Y esa es la segunda pieza de información que tenemos, y la tercera nos dice theme hook. Esto en este caso dice node, y así es como identificamos con qué estamos trabajando. Si aquí fuera user, estamos trabajando con un usuario. Si dijera blog, estamos trabajando con un bloque. Si fuera views, estamos trabajando con una vista. Y esto va a ser importante más adelante al momento de procesar. Entonces es importante saber con qué estoy trabajando. Okay. Y una comilla, un paréntesis. Actualmente, si estoy trabajando con vistas, la lista completa de todas las sugerencias de nombre no están disponibles. Hay un issue para resolver eso, que de hecho ya está muy pronto a solucionarse, pero mientras eso suceda, en este enlace pueden encontrar todas las sugerencias de nombre de archivos para vistas. Ahora, ok, ya identifiqué qué es lo que quiero copiar, cuál es el archivo, ya lo copié. Ahora tengo que hacer la modificación que yo quiero. Dentro de la plantilla de Node, en la línea 94 encuentro la línea que dice enviado por el autor en la fecha y pone la fecha. Entonces, esto es lo que yo quiero cambiar. Ahora, yo tengo que verificar qué información tengo disponible dentro de la plantilla. Usualmente todas las plantillas dentro de Drupal 8, en Core al menos, vienen con comentarios en la parte de arriba explicando las variables que están disponibles. Hay dos variables, una se llama date y otra se llama author name, que son las que se utilizan acá para imprimir, y dice theme creation date field. Acá lo importante es la palabra theme. La palabra theme significa que ya se llamó a la función render sobre ella, y esto es una diferencia bastante grande entre Drupal 7 y Drupal 8. En Drupal 7, dentro de la plantilla, se suponía que yo solamente imprimía HTML. En Drupal 8, lo que se recomienda ahora es posponer la conversión de render arrays a HTML hasta el último momento posible. En este caso, porque dice theme, quiere decir que dentro de la plantilla eso ya es HTML, es una cadena de texto. Y si yo quiero modificar el formato de la fecha, significa que tendría que aplicar expresiones regulares para modificarlo, y eso sería muy complicado. Y de hecho, esto es muy raro, y luego voy a explicar por qué.
casi todo en Drupal son variables que yo puedo modificar. Casi siempre son render arrays que yo puedo modificar al final dentro de la plantilla. En este caso ya explicaré por qué, ya es HTML plano. Pero bueno, dijimos de que sería muy difícil utilizar esas variables. ¿Qué otra cosa tengo a disposición? En la misma plantilla, en la línea 10, dice, tenemos una variable node.getCreateDTime y eso nos da un Unix timestamp de cuándo se creó el nodo. Sabiendo eso, yo luego puedo aplicar un filtro que se llama date y yo le puedo pasar el formato que yo quiero y ya eso es todo lo que tengo que hacer. En este caso, en la línea 94, estoy definiendo una variable con el resultado de esta operación y en la línea 95 lo imprimo. En vez de decir date, digo custom date. Ahora, normalmente no es necesario definir variables y luego utilizarla. Uno normalmente pudiera node.createTime, filtro, date, formato directamente en la plantilla. Pero hay una excepción. Esa excepción es el filtro trans. El filtro trans se utiliza para que Drupal 8 pueda traducir las cadenas a diferentes idiomas. Y dentro de ese filtro solamente se pueden trabajar con valores escalares, sean números o texto. Si yo intento aplicar un filtro, una función o una prueba dentro de trans, eso va a fallar. Por eso es que yo tengo que hacerlo como una variable fuera para que el filtro date funcione y el resultado de eso lo imprimo dentro de trans. Pero como repito, eso es la excepción. La regla es, yo puedo aplicar filtros y funciones dentro de la plantilla en cualquier momento y simplemente va a funcionar. Cualquier cadena que meta dentro de las etiquetas trans, cuando voy a traducir, ¿me va a salir ahí? Como lo trabaja Drupal es que cuando Drupal renderiza la plantilla, él va a recolectar todas las cadenas que están dentro de trans y luego hay una interfaz de administración con esa cadena y yo luego puedo dar las traducciones. Entonces por eso es que se utiliza. Y es una combinación. Dentro de la plantilla yo tengo que definir la etiqueta y luego la plantilla se tiene que renderizar y luego está esa interfaz de usuario donde yo hago la traducción. Y bueno, tengo que reconstruir las cachés para que la plantilla nueva esté disponible y eso es todo. Ahora, con eso ya tengo lo que yo quería. Ahora, si pusieron bastante atención, habrán notado que dentro del comentario del nodo, la variable se llamaba node.getCreateTime con paréntesis. Y dentro de mi plantilla, yo llamé node.createTime, nada más. Esto es un ejemplo tal vez demasiado exagerado, pero es para demostrar las posibilidades con el uso de la sintaxis de punto. Twig automáticamente va a buscar un método que se llame get, entonces le va a escribir la palabra get y le va a agregar los paréntesis automáticamente. Estas tres líneas de abajo son equivalentes. Para Twig él va a hacer lo mismo, va a producir el mismo resultado, no importa cómo lo llame. Si yo sé el nombre de la variable, pues, y es un método, tal vez está bien llamarlo directamente. Esto es simplemente para ilustrar de que la flexibilidad de la sintaxis de punto y que cualquiera de estas tres cosas son equivalentes. Ahora, dos como alertas con el ejemplo que acabo de mostrar. No lo hagan. Yo, si recordarán, la fuente de la plantilla venía del tema Bartik. Dentro de Drupal Core, al menos, solamente se puede hacer subtemas de un tema llamado Stable o Classic. ¿Por qué? Porque son los únicos dos temas dentro de Core que vienen con la garantía que el markup no se va a modificar. Por ejemplo, si de Drupal 8.3 a 8.4 yo estoy utilizando Bartik, tal vez agregaron o quitaron una clase que yo utilizaba en mi CSS. Con Bartik no hay garantía de que el markup va a permanecer igual dentro de Drupal 8, entre todas las versiones de Drupal 8. Con Classic, con Stable, si está esa garantía. Entonces, si hay una clase, yo sé que siempre puedo contar con esa clase
y al actualizar Drupal simplemente las cosas no van a dejar de funcionar. Ahora, otra razón por la cual eso que ya hice no es correcto es porque la función date va a retornar las cadenas, por ejemplo, el nombre del mes, en el idioma que está configurado el servidor. Si el idioma está en inglés y solo estamos trabajando un sitio en inglés, no hay problema. Si el servidor está en español y estamos trabajando un sitio solo en español, no hay problema. Pero si es un sitio multilingüe, la función date no va a hacer las traducciones para cada idioma. Para eso hay un módulo, y al final hay una lista de muchos módulos que pueden agregar funcionalidades a Tweak. Hay uno que se llama Bamboo Tweak, y ese permite manipular fechas y que esas fechas sigan las configuraciones de traducción de Drupal. Entonces pueden ver ese módulo. Ahora, ya cayendo a los ejemplos específicos, y esta parte, si bien es cierto, es el centro de la charla, es muy rápido porque simplemente estamos reutilizando todo lo que ya se ha expuesto. Y antes de ver los ejemplos específicos, hay algo importante que quiero comentar. Dentro de la plantilla Node tenemos dos variables. Una variable se llama content y una variable se llama Node. O sea, hay muchas, pero estas dos son las más importantes. La variable content lo que va a almacenar es información de campo, pero como render arrays. Y voy a explicar un poquito más a detalle. Cuando nosotros tenemos un tipo de contenido, tenemos la interfaz donde agregamos los campos. En inglés, además de tener esa interfaz, hay una pestaña que dice Manage Display. En español no sé cómo se llama, pues, pero es donde podemos modificar cómo se van a presentar los campos para cada view mode, si es el view mode completo, si es el view mode de teaser, etc. Entonces, esa configuración se va a almacenar como un render array, y ese render array va a estar disponible dentro de la variable de content. Por el contrario, la variable de Node va a tener igual información de campo, pero a como se almacenan en la base de datos. Por ejemplo, un tipo de campo booleano yo lo puedo configurar dentro de esa pestaña de Manage Display, como decir sí o no, verdadero y falso, etc. Pero internamente en la base de datos se guarda como un 0 o como un 1. Entonces, la variable no va a contener el 0 o el 1. La variable no también contiene información sobre las entidades referenciadas. Por ejemplo, si yo tengo un párrafo dentro de mi nodo, yo puedo acceder a los elementos dentro de cada uno de los párrafos. Si yo tengo una referencia a un usuario, yo puedo acceder a la información del usuario. Si yo tengo referencia a otro nodo, yo puedo acceder a los campos del nodo referenciado. Todo eso, los campos y las referencias, se almacenan en la variable nodo. Y en este enlace, a Verdir nos da algunos ejemplos de cómo ir desde el nodo principal hacia sus referencias y hacia los campos de las referencias. Dicho eso, veamos un ejemplo. ¿Cómo paso información del backend al frontend? ¿Cómo paso información del Drupal a Tweak? Todos los temas dentro del Drupal tienen o pueden tener un archivo que es extensión theme. Entonces, si el tema se llama, por ejemplo, Nicaragua, sería nicaragua.theme. Dentro de ese tema, yo implemento un hook. Eso es sencillamente agregar una función con un nombre específico. Acá vemos hook-preprocess hook mayúscula. El hook minúscula lo voy a reemplazar por el nombre del tema, en este caso Nicaragua. Y el hook mayúscula lo voy a modificar por con qué estoy trabajando. Recuerden que cuando habilito ThemeDebug, la primera cosa que me dice es esto es un nodo, esto es un usuario, etc. Entonces, lo que sea que me dice esa parte es lo que voy a reemplazar este hook en mayúscula. Y luego, pues recibo un arreglo de variables. Perdón, una variable llamada variables que internamente es un arreglo. Ese arreglo, las llaves de ese arreglo se van a convertir en las variables que están disponibles dentro del tweet y el valor es lo que se va a imprimir. Pero para hacerlo más fácil, veamos un ejemplo. Digamos que yo tengo un nodo de tipo página básica. El nodo de tipo página básica tiene un campo de imagen y yo quiero imprimir esa imagen, pero no dentro del nodo, la quiero imprimir en una región completamente diferente. Tal vez tengo una sección como especial
para mostrar imágenes en grande en la parte superior del tema. Entonces, lo que quiero hacer es agarrar la imagen del nodo e imprimirle en una región por separado. Para eso, tengo que modificar no la plantilla del nodo, sino la plantilla de la página completa. En este caso, implementando la función Nicaragua, el nombre del tema preprocess y después el hook page. Aquí voy a modificar la página completa. Cuando estoy trabajando en un nodo, siempre dentro de variables voy a tener un atributo llamado node. Y luego verifico que ese atributo exista. Y si ese atributo existe, verifico el bundle, que el bundle es el tipo de contenido. Si el tipo de contenido es página, en este caso, yo voy a agregar dos variables adicionales a la plantilla. En este caso, cover image y cover title. Enfocándonos en cover image, hago lo mismo. Variables node es el nodo. Con el método get, yo obtengo el campo. Entonces, en este caso, field image es el nombre del campo. Y luego, con el método view, yo obtengo la representación en render array. Cuando dice full, hace referencia al full view mode. Si yo dijera teaser, haría referencia al teaser view mode, y así sucesivamente. Entonces, lo que yo estoy haciendo es obteniendo la representación a como se configuró en esa página de Manage Display de un campo y lo estoy asignando a una variable. En este caso, cover image y cover title, y esas variables después van a estar disponibles dentro de la plantilla del tweak y simplemente las imprimo. Ahora, veamos algo importante acá, en la línea 3 y en la línea 5. En la línea 3, tengo cover title, filtro, render. Y en la línea 5 no llamo eso. ¿Por qué? Recordemos de que estas variables van a ser render arrays. Un render array siempre va a ser un objeto, siempre va a ser un arreglo. Y si yo paso un arreglo a una condición if, el resultado siempre va a ser positivo, en el caso de lo que estoy haciendo. Ahora, es posible de que la representación en HTML de ese render array sea nada, sea una cadena vacía. Entonces, en la línea 3 lo que estoy haciendo es, tengo el render array, llamar la función render y verificar si hay o no HTML para este render array en específico. Si hay, se evalúa la condición de verdadero y se imprime el markup. Si no hay, se evalúa como falso y no se imprime nada. Ahora, ¿por qué si es la misma variable en la línea 3 obligatoriamente tengo que utilizar la función render de forma manual y en la línea 5 no? Porque en la línea 5 estoy utilizando la sintaxis de imprimir algo. Y en este caso no tengo un punto, pero aplica igual. Cada vez que yo utilizo la sintaxis de imprimir algo, entre los múltiples chequeos que Drupal va a hacer, esto es un render array y si es el caso, automáticamente llama a la función. Yo si quisiera la llamo manualmente, pero no hay ningún beneficio. Drupal y Twig lo van a hacer automáticamente. Con la sintaxis de hacer algo, ese llamado automático no sucede y por eso es que obligadamente tengo que utilizar render. Una preguntita. ¿Sí? ¿Sabes si se puede setear una variable en una condición como en PHP? O para, por ejemplo, no renderizar a lo mejor dos veces al hacer una condición. No se puede, pero lo que pudieras hacer es tener otra línea donde seteas la variable y esa variable la utilizas en múltiples condiciones. Eso, pero así como if set no se puede. Ok. Ahora, digamos de que cómo imprimir campos en base al contenido de otros campos. En este caso tenemos un video. Imaginemos esto, un tipo de contenido donde tenemos un campo de video y otro campo booleano que dice mostrar o no el video. Pues solo queremos mostrar el video en el caso de que el usuario dijo que sí. Y eso es un campo booleano. En este caso utilizo la variable nodo, el nombre del campo y valor. Y eso lo que me va a devolver es un 0 o un 1, dependiendo si el usuario lo seteó o no, si imprime o no el campo de video. Relativamente sencillo. Salud. Ahora, ¿cómo si un campo de imagen? Tengo dentro de mi nodo un campo de imagen. Quiero utilizar esa imagen como una imagen de fondo. ¿Cómo lo hago? Entonces, esto es nuevo a partir de Drupal 8.3, ya salió 8.4, así que no voy a explicarlo de forma vieja.
deberíamos estar actualizados siempre. A partir de 8.3, cuando configuramos el Manage Display para una imagen, uno de los formateadores disponibles se llama URL to image o el URL hacia la imagen. Entonces, elegimos eso e imprimimos la variable. Veamos, esta es la pantalla de Manage Display. Importante ocultar la etiqueta porque queremos únicamente el URL nada más. Luego el formateador y opcionalmente podemos elegir un image style. Y una vez que tenemos eso, simplemente se imprime. En este caso tengo un tag section, un atributo style y ahí aplico el background image, URL, Acá abajo lo tenemos como en grande y este es el nombre de la variable content.field horizontal image y no va a tener la etiqueta y solo va a ser el URL de la imagen. Importante acá está el operador spaceless. Spaceless se utiliza para borrar los espacios en blanco al inicio y al final de una etiqueta. ¿Qué es lo que pasa? Drupal es muy generoso. Además de darme el URL, me va a agregar espacio al inicio y al final de la cadena. Y eso es, en CSS es inválido. Entonces, utilizando el operador spaceless, yo elimino esos espacios y solamente tengo la ruta. Y ya la ruta sí es CSS válido. Y por eso, pues, así tengo que utilizar eso. Digamos que tengo un campo de archivo para subir SVG y quiero utilizar ese SVG como una imagen. Es el mismo procedimiento, oculto la etiqueta, muestro la ruta del archivo y luego dentro de una etiqueta de imagen, por ejemplo, el atributo source, imprimo el campo como tal y nuevamente con spaceless borro los espacios al inicio y al final. Imaginémonos ahora de que tengo una imagen, un tipo de contenido con una imagen y una entidad referenciada. Le llamo que es un libro, la imagen es la portada de un libro y hago referencia a su autor. Yo quiero de que la imagen sea un enlace, pero que ese enlace utilice la referencia al autor. Si yo le doy clic a la imagen, que me lleve al autor. Entonces estoy combinando dos campos diferentes. La imagen para mostrar el enlace y el href del enlace va a ser la entidad referenciada. Entonces, a la entidad referenciada, lo que hago es oculto la etiqueta, imprimo el enlace y digo que quiero que sea un enlace como tal. Luego, utilizo una plantilla con sugerencia de nombre para ser específico. Este cambio lo quiero solamente para este campo. En este caso, lo que estoy diciendo, un campo impreso dentro del contexto de un nodo con el nombre Field Feature Content. Para el View Mode, este es opcional feature. Aquí puede ser View Mode Teaser, View Mode cualquier cosa. Entonces, en este caso en particular, cuando se va a imprimir el elemento, lo único que hace es imprimir el URL. No imprimas nada más, yo solamente quiero el URL. Y ya que tengo eso, simplemente es la misma cosa que hemos estado haciendo. Etiqueta A, href, la entidad referenciada, con space le borro los espacios y acá imprimo la imagen. Y ya tengo una imagen que apunta hacia donde la entidad referenciada me lleva. Y esta es la última receta que de hecho yo considero de que no debería ser tan complicado. Si yo tengo dentro de la plantilla quiero hacer un enlace a un nodo, por ejemplo, no hay una forma sencilla. Si quiero ser estrictamente correcto, esta es la manera. Hay una función que se llama URL que se supone que yo le toque pasar una ruta de Symfony para que me genere el enlace. Si eso suena extraño, es muy extraño y yo creo que debería haber mejores formas de hacerlo, pero bueno, así es como funciona hoy. ¿Cómo le hago para saber cuál es la ruta? Drupal Console es tu amigo. Drupal Console es un proyecto parecido a Drush que hace muchísimas más cosas en mi opinión. Y Drupal Console provee un comando que se llama router debug. Yo en la línea de comando llamo eso, le hago un grep y digo a qué quiero apuntar, qué es lo que ando buscando. Sabemos que los nodos están dentro de la ruta pleca node, pleca algo. Entonces con grep tengo la lista de todas las cosas relacionadas a nodo. Y ya que identifico cuál es la que necesito,
si vuelvo a llamar el comando, pero en este caso con el nombre de la ruta, él me va a dar más detalles, como por ejemplo qué parámetros espera recibir. Entonces URL, lo primero que se le pasa es el nombre de la ruta, y luego se le pasa un objeto con diferentes parámetros. Esa información la saco utilizando Drupal Console. ¿Debería ser más fácil? Sí, lamentablemente así es, y si un día tienen que hacerlo, con Drupal Console pueden inspeccionar su Drupal para saber cuáles son las rutas y cuáles son los parámetros que se esperan recibir. Y como les mencionaba, hasta el momento he trabajado solo con Drupal 8 y Twig. Hay muchos módulos en contribución que extienden esto para hacerlo más fácil, para hacer la vida del Timber más fácil. Y esos son algunos ejemplos. Si quieren aprender más sobre Twig en general, esta charla del DrupalCon en Barcelona hace 2 años, muy buena. Si quieren aprender sobre temas específicos en Drupal 8 y por ejemplo, ¿por qué no utilizar Barty como un tema base? Esta otra charla, recomendada. Si necesitan soporte, sea por IRC o por Slack. Y bueno, muchas gracias por su atención, por participar, y cualquier retroalimentación, pues se lo agradecería mucho. Creo que estamos en tiempo, si hubieran preguntas Sí, ahora. ¿hay alguna pregunta? Yo tenía una, pero se me ha olvidado a mitad de la charla, así que luego a lo mejor... A mí, uno de los problemas, no tiene mucho que ver con lo que hablaste todavía, uno de los problemas que he encontrado trabajando con Twig es que si quiero hacer un dump del nodo, si hago el dump del nodo entero, me congela el ordenador, me tira el servidor, porque el nodo tiene una cantidad de recursión brutal. Entonces, ¿cómo se puede hacer para, o a lo mejor decirle al dump que me haga solamente 1 o 2 niveles de profundidad, que no me imprima todo el... porque me bloquea el ordenador? Ok, bueno, la pregunta es un poco sobre el debugging. Sí, pero es para imprimir el nodo en Twig. Sí. Lo que se pudiera hacer, bueno, lo que yo sugeriría es evitar hacerlo, y voy a explicar cómo recomiendo hacerlo y luego cómo pudiera intentarlo si lo quiere hacer. Si lo que quiero es información sobre las variables que están disponibles, los métodos y todo eso, es mejor utilizar un depurador, un IDE, y depurar. Si quiero depurar Twig, por ejemplo, puedo hacerlo con XDebug, y hay 2 módulos que me van a ayudar. Devel ahora trae una función que se llama Devel Breakpoint, y yo dentro de mi plantilla, utilizando la sintaxis de imprimir algo, simplemente digo Devel Breakpoint paréntesis, y entonces si yo tengo configurado mi IDE para detenerse en los breakpoints, automáticamente al renderizarse la plantilla, el IDE se dispara y yo voy a tener acceso no solo a la variable nodo, sino a todas las variables que van a estar disponibles dentro de mi plantilla. Eso es utilizando Devel. Anteriormente también había un módulo que se llamaba TwigDebug, que me provee una función similar, pero es lo mismo, o sea, simplemente cuando se llega a ese punto, se dispara el depurador. Ahora, si quieren hacer algo como lo que usted me acaba de decir, hay 2 opciones. Una opción es hacerlo un preprocess function. En un preprocess function, por ejemplo, un hook preprocess node, yo puedo limpiar, al final eso es un arreglo, yo puedo limpiar mi arreglo a través de PHP para decirle solo imprimirme 1 nivel, 2 niveles o 3 niveles. La otra opción es, dentro de Twig como tal, yo puedo mandar a llamar a todas las llaves del arreglo y luego dentro de un ciclo for imprimir solo una por una, y ahí yo puedo incluso, hay métodos de que yo verifico cuáles son solamente los nombres y yo puedo imprimir, digamos, solamente el nombre del campo que me interesa, El que estoy buscando. el que está buscando. O sea, el nodo es un arreglo y pueden ver cuáles son las llaves e imprimir una por una. Pero pues la mayor poder y flexibilidad es utilizando un depurador y con esos otros 2 métodos. Pero sea también un preproceso dentro de la plantilla también se puede.
Yo suelo decir que eso, que para saber el nombre de la ruta también he usado el módulo este de Web Profiler, que te sale abajo justo, que también es muy, muy rápido Sí. de conocer la ruta. Claro, dentro del módulo de Bell hay un submódulo que viene deshabilitado por defecto, pero se llama Web Profiler, y uno puede, de hecho no sirve solamente para eso, sirve para muchas cosas. Si están desarrollando, o sea, módulos, por ejemplo, pueden ver cuáles son los eventos que se dispararon en la ejecución de esta página, y una de las muchas cosas que hace es eso, que encontrar cuál es la ruta. Gracias por el comentario. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias. Y si después se acuerdan de preguntas o me quieren preguntar, Linarcon en Twitter, mi correo, y por los canales en IRC o Slack. También hay muchas personas que los pueden ayudar. Muchas gracias por su tiempo.